Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio, tu futuro en los Estados Unidos. Comienza aquí empoderándote con conocimiento y hoy vamos a hablar de las personas, de los inmigrantes que están siendo detenidos en los centros, en sus citas de corte, ¿okay? En sus citas preliminares de corte. Hoy vamos a estar analizando un par de casos. Específicamente voy a hablar inicialmente de un caso en Nueva York. Dylan se llama este chico. Es un venezolano. Llegó en abril de 2024 a los Estados Unidos a acompañar a su madre y a sus hermanos que ya estaban acá, que ya tenían un año acá. Este muchacho, cuando fue a su corte en Nueva York, Dylan fue con su madre. Dylan tiene como 20 años, está en este momento estudiando en el Bronx, en un high school especial para inmigrantes que quieren aprender inglés, que quieren ir a la universidad. Estaba haciendo todas las cosas bien. Pero, ¿cuál es el problema y por qué? Si tú tienes de menos de 2 años en los Estados Unidos y entraste por frontera, las detenciones, ¿okay? Tu vulnerabilidad para las detenciones en tu primera cita de corte, especialmente si vas sin abogado, aumentan de manera significativa. Entonces, hoy vamos a hablar del caso de Dylan para que todos ustedes puedan entender por qué las personas que tienen menos de 2 años, los inmigrantes que tienen menos de 2 años de haber entrado a los Estados Unidos y que tienen casos en corte, que entraron por frontera, están en este momento más vulnerables que nunca de ser arrestados por los agentes de ICE en sus primeras cortes. Entonces hablemos de nuevo un poquito más de Dylan. Dylan es arrestado a pesar de que tenía una I-360, una Special Immigrant Juvenile en Nueva York, también pending y con un permiso de trabajo que le proporcionaba esta SIJ. ¿Okay? Esto es curioso, la mamá no fue arrestada o fue detenida de manera temporal y fue casi inmediatamente soltada. La mamá también estaba en su cita de Master Calendar, su primera audiencia en frente del juez de inmigración, cuando los dos, después de haber salido de la corte de inmigración, Dylan fue detenido y no fue soltado, ya ha sido transferido a 3 o 4 centros de detención diferentes por todo el país. Ha estado en Texas, Luisiana, también ha estado en Pensilvania, obviamente donde fue arrestado en Nueva York. Entonces, la situación de Dylan continúa bastante complicada. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Los fiscales de inmigración están pidiéndole a los jueces que desestimen los casos de personas que llegaron a los Estados Unidos por frontera antes de 2 años. ¿Por qué? Porque a estas personas todavía se les puede aplicar un proceso que se llama Expedited Removal. Este proceso es mucho más fácil, lo hace mucho más fácil deportar a un inmigrante sin que este inmigrante tenga el chance de presentar un caso de asilo en frente de un juez de inmigración. ¿Cómo funciona esto? Simplemente esa persona, que como es el caso de Dylan, en vez de darle el chance de pelear su asilo en frente de un juez de inmigración, como tiene menos de 2 años acá y entró por frontera, lo que hacen es simplemente lo sacan del proceso de deportación, lo ponen en frente de un oficial de asilo para que tenga una entrevista de miedo creíble. Ojo, la gente confunde la entrevista de miedo creíble con una entrevista de asilo. No son la misma cosa. Esto lo he explicado antes, pero quiero que quede clarísimo en esta explicación. Un oficial de asilo puede reunirse con un aplicante, pero no para un caso de asilo, para un caso de miedo creíble o para una entrevista de miedo creíble. En el caso de Dylan, va a ser mucho más sencillo que un oficial de asilo desestime o niegue la entrevista de miedo creíble de Dylan y de esta manera Dylan tenga pocos recursos antes de ser deportado de manera expedita de los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, las personas que tienen menos de 2 años, entraron por frontera, tienen casos de asilo pendiente, pues corren el riesgo, especialmente si se aparecen en las cortes sin un abogado. Esto fue por lo menos lo que dijo un artículo de prensa que voy a compartir con ustedes. Lo vi hoy en Fast Company. Es uno de los artículos que vimos en las noticias hoy, donde se está explicando con un poquito más de detalle qué es lo que está haciendo que algunos inmigrantes sean arrestados mientras otros no. Y de nuevo, finalmente tenemos un entendimiento de cuáles son los factores que están determinando si una persona es o no es vulnerable a ser arrestado en su primera corte. Como ya les dije,
Las tres características fundamentales de una persona vulnerable a arresto en corte es haber llegado antes del año, no tener quizás un abogado con ellos y finalmente no tener un muy buen caso, un caso muy fuerte de asilo, porque de esta manera es fácil que el fiscal desestime y lo mande a detener y esta persona se le dé, mientras esté detenido, una entrevista medio creíble. Si no la pasa, tiene la opción de ir a un juez de inmigración, pero no para un asilo, sino simplemente para que el juez de inmigración vea si está de acuerdo o no con el oficial de asilo y en ese caso, una vez que eso termina, te pueden dar una deportación expedita. Eso es lo que está buscando Trump, especialmente con las personas, los inmigrantes que llegaron antes de 2 años. Así que ojo con esto, porque ya encontramos la lógica de qué es lo que está haciendo que algunas personas sean removidos o sean arrestados en las cortes de inmigración. Si usted tiene más de 2 años aquí, usted no tiene arrestos, usted tiene un caso pendiente, sólido, usted tiene abogado, los chances de que usted lo detengan en su primera corte son casi cero. Así que quiero llamar a la calma, porque hay un montón de personas que en este momento están pensando no ir a corte porque tienen miedo que los arresten. Y estoy aquí para decirte que si tienes más de 2 años aquí, los chances de que te arresten son muy, muy limitados, a menos de que tengas unos crímenes. Así que por favor, aquellas personas que están pensando no aparecerse en su fecha de corte porque les da miedo que los vayan a arrestar, si tienes 2 años aquí, no tienes tanto de qué preocuparte, así que puedes ir con un poco más de seguridad a estas audiencias. No dejes que te den una orden de deportación en ausencia. Tienes que ir a la corte, pero de nuevo, si tienes más de 2 años acá, el peligro de que te arresten va a ser mucho, mucho menor. ¿Okay? Nuevos estudiantes, nuevas visas de estudiantes, como lo había reportado ayer, y ha también clarificado la Cancillería de los Estados Unidos en sus redes sociales. En este momento están pausando absolutamente todas las visas de estudiante que se están expidiendo en cualquier consulado o embajada de Estados Unidos en el exterior. Están pausadas, no hay entrevistas en este momento. ¿Para qué? Para que les dé chance a los oficiales consulares a revisar las redes sociales de absolutamente todos los aplicantes a las visas de estudiante. Como lo escuchaste bien, en este momento, si tú tienes algo en tus redes sociales que el gobierno de Donald Trump considera es crítico el Estado de Israel, es crítico a algún político o país que simpatiza con los Estados Unidos y que los Estados Unidos simpatiza con ellos, si estás criticando a Donald Trump, todo eso puede potencialmente ponerte en una situación donde tu visa de estudiante va a ser denegada una vez que empiecen a dar entrevistas de nuevo. Así que pila con lo que estás poniendo en tus redes sociales. El gobierno de Trump le está pidiendo a la Corte Suprema que les permita deportar inmigrantes a terceros países. Como ya ustedes bien lo saben, ya la Corte Suprema le dijo a Trump que no podía utilizar la ley de enemigos extranjeros para deportar personas a El Salvador. Entonces ya lo tienen claro, a pesar de que todavía no han devuelto a ese padre salvadoreño que vivía en Maryland, a pesar de que Tutri Mondachi, incluyendo la Corte Suprema, le ha dicho a la administración que tiene que traerlo de vuelta. Pero ahora empezaron a deportar a la gente a Sudán del Sur, un país en plena guerra civil, ¿okay? Uno de los países más pobres del continente, uno de los países con niveles de violencia más altos del mundo, es allí, y en Libia, donde la administración de Trump, además de El Salvador, ha decidido enviar inmigrantes que no son ciudadanos de esos países, pero que están siendo repatriados a estos países porque sus países de ciudadanía no los aceptan. Así que la manera como están lidiando en este momento con esos ciudadanos de países que no son aceptados por sus gobiernos es enviándolos o a Sudán del Sur, o a Libia, o a potencialmente Ruanda, o a El Salvador. Así que esos son los 4 países que en este momento están designados. La administración de Trump le está pidiendo a la Corte Suprema que les permita seguir deportando gente a Sudán del Sur. Vamos a ver qué nos dice la Corte Suprema. Un juez ha decretado, si no me equivoco, en Boston, Massachusetts, que
la administración de Trump falló a la hora de suspender el programa de paro humanitario. Así como lo has escuchado, parece ser que una jueza le ha dicho a la administración de Trump que la manera como se ha manejado el tema del paro humanitario, de suspensión del paro humanitario, no es la más adecuada. Como sabemos, en este momento muchísimas personas que entraron con paro humanitario que están en este momento en una especie de limbo, asustados porque no saben si su permiso de trabajo, que todavía tienen una fecha de vencimiento en un año y medio, su manera de quedarse aquí a través del paro humanitario, que todavía les falta un año y medio antes de que expire, esas personas se quedaron en el limbo preguntándose si iban a poder mantenerse en los Estados Unidos sin riesgo a ser deportados. Así que a través de este fallo es la, creo que segunda vez que un juez federal le dice a la administración de Trump que erró a la hora de terminar el paro humanitario. Esto va a ser apelado muy probablemente por la administración. Esto va a llegar a la Corte Suprema. Existe una posibilidad que la Corte Suprema haga lo mismo que hizo con el TPS para los venezolanos, donde no permitió que la orden cautelar protegiendo a los venezolanos que fue emitida por el juez Chen en San Francisco siguiera en vigor. Así que si esto ocurre también con las personas que en este momento están pseudo protegidas por esta orden de los jueces federales que tienen paro humanitario, entonces, bueno, esas personas también sufrirían lamentablemente la misma fe que las personas que con TPS, que se les terminaba en abril 2025 y en este momento no tienen una manera de justificar su estadía en los Estados Unidos, a menos de que tengan otros remedios pendientes. Así que hay que considerar esto. Billones de dólares, 8.5 billones de dólares espera que los Estados Unidos pierda solamente en el 2025 a raíz de las políticas de Donald Trump en cuanto a los turistas. Turistas extranjeros ya no están viniendo los mismos números a los Estados Unidos. Muchos extranjeros están evitando viajar de turismo a los Estados Unidos por miedo a terminar siendo tratados como ciudadanos de segunda clase, siendo puestos en lugares de centros de detención migratoria por hacer absolutamente nada. Entonces muchos inmigrantes le están dando la espalda a los Estados Unidos y están decidiendo ir de vacaciones a otro lado. Esto tiene como costo, de nuevo, 8.5 billones de dólares para la economía norteamericana, que ahora va a empezar a sufrir el impacto de las políticas de Donald Trump, más allá de la inflación, más allá del costo, incremento de costos en todos los productos que recibieron algún tipo de tarifa de arancel para poder entrar a los Estados Unidos. Así que la situación continúa deteriorándose para la economía norteamericana. Así que bueno, esta es un poco la realidad. También vemos acá, vamos a ver cuáles son las otras noticias que tenemos por aquí, que también quería cubrir algunas de las preguntas que quedaron pendientes después de que termine exigen a Estados Unidos arrestar 3.000 inmigrantes diarios. Esta es la meta que se les ha dado a ICE, por eso es que están apareciéndose hasta en las cortes de inmigración. No es de sorprender que, desesperado por números y teniendo que cumplir una cuota sumamente alta de 3.000 inmigrantes por día, la agencia ICE está llevando a cabo actos desesperados para poder cumplir sus cuotas. De nuevo, el gobierno de Trump trabaja en el regreso de un inmigrante guatemalteco de la comunidad LGBTI, que fue uno de los 3 que fue deportado por accidente a México tras de nuevo haber sido dado algo de protección durante, si no me equivoco, una entrevista de Medio Creíble, aunque los reportes no están muy claros acerca de esto. Este joven guatemalteco fue deportado o expulsado a México a pesar de que había demostrado que podría sufrir de daños si era deportado, de tortura, si era deportado, había sido violado, asaltado sexualmente en su país de origen. Así que sin duda esto es un tema que sigue en el tapete, pero que por lo menos uno de los 3 que fue por error enviado fuera de los Estados Unidos,
está siendo traído de vuelta. La primera pregunta: ¿cómo hace una persona que tiene su ausencia por la solicitud de TPS y tiene 2 años en el país? Ok, ¿cómo hace una persona que tiene su ausencia por la solicitud de asilo y tiene 2 años en el país? Creo que lo que me estás preguntando es ¿qué pasa si tú tienes 2 años en el país y no metiste un caso de asilo? Si ese es tu caso, pues tienes que hablar con un abogado urgente, porque existe la posibilidad de que no seas ya elegible a ese remedio, tengas que aplicar a remedios que no son tan buenos como el asilo, como la suspensión temporal de repatriación. Pero eso es algo que vas a tener que hablar con tu abogado para ver qué se puede hacer acá. ¿Sabes si hay algún permiso de trabajo para solicitantes de asilo que entraron con parol han sido aprobados? No lo sé, no he tenido ninguna notificación y tengo que preguntarle a el gerente de operaciones de la firma para ver si últimamente hemos recibido alguno, y sin duda les haré saber si la respuesta es sí. Buenas tardes o buenos días. Que quisiera hacerle una consulta. Perdí la cita para las huellas de asilo. He estado llamando desde hace un mes y aún no han recibido respuesta. ¿Qué puedo hacer? Tienes que mandar a pedir una. Tienes que enviar una carta, muy probablemente, explicando las razones por las cuales no fuiste a tu cita de huellas. Abogado, ¿qué se sabe sobre las entrevistas del ajuste de estatus cuando el caso es derivado de un asilo? ¿Están haciendo nuevamente las entrevistas de asilo? Que yo sepa, sí, pero hay un retraso significativo versus aplicaciones de otro tipo. Aplicaciones de matrimonio, por ejemplo, están siendo todas enviadas a entrevistas. Esto está creando un bottleneck, esto está creando una línea, una cola de muchísima gente esperando por entrevistas. Entonces esto también podría alargar el proceso. Mi caso es que tengo TPS desde el 2021 y nunca solicité asilo porque en ese momento no lo consideré necesario. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Puedo hacer algo para tener un estatus diferente? Tienes que hablar con un abogado porque muy probablemente sí serías elegible para meter asilo, dependiendo cuándo llegaste, cuándo metiste asilo, cuándo metiste TPS, cuándo te concedieron el TPS. Todas son preguntas que te tendría que hacer antes de poder darte un poco más de guía, ¿ok? Entonces, bueno, esto es todo lo que vamos a cubrir hoy. Mañana no vamos a tener cafecito, muy probablemente nos veamos el lunes. Así que nos vemos el lunes que viene. Mañana no va a haber cafecito. Cuídense muchísimo. Estamos en contacto. Un abrazo. Chao, chao.